¿Cuál es tu teoría sobre un misterio famoso que nunca ha sido resuelto? En mi opinión, el caso más inquietante es el incendio de la familia Sade en 1945. Aún hoy sigue siendo uno de los casos más misteriosos en la historia de Estados Unidos. En la víspera de Navidad de ese año, se desató un incendio en la casa de la familia Sade, en el estado de Virginia Occidental. 5 de sus 10 hijos desaparecieron y se asumió que habían muerto en el incendio, pero nunca se encontraron restos humanos. Muchas veces la explicación más simple suele ser la correcta. Al fin y al cabo, esto ocurrió en la vida real y no creo que sea necesaria toda una conspiración para explicarlo. Hay cosas que no encajan y que resultan realmente extrañas. Sin embargo, creo que es posible que el incendio haya sido provocado intencionalmente. Otro usuario comenta, trabajo en búsqueda y rescate, con una especialización en recuperación de cuerpos. Es increíblemente fácil que se pasen por alto restos humanos, especialmente para las personas que no están específicamente entrenadas en recuperación de restos humanos. Algo en lo que la policía en Estados Unidos no está especializada. Los huesos no se ven como la gente espera que se vean. Un cuerpo carbonizado se parece mucho al resto de los escombros quemados. Ni siquiera puedo empezar a contar la cantidad de veces que yo, o alguien de mi equipo, hemos encontrado algo que la policía, los departamentos de bomberos e incluso los técnicos en emergencias médicas pasaron por alto. Y esto ni siquiera se debe únicamente a mi entrenamiento. Mi equipo revisa las cosas varias veces, porque así es como te aseguras de encontrar la mayor cantidad posible. Aún así, cosas se pasan por alto. Los perros de búsqueda no son infalibles y los seres humanos también cometen errores. Encontrar restos humanos es muy difícil. Los niños definitivamente murieron en el incendio y sus restos simplemente no fueron encontrados. Siempre pienso en el caso de Ashley Freeman y Lauria Bible cuando la gente afirma que es imposible que los cuerpos de los niños no hayan sido recuperados. Según tengo entendido, la policía hizo una búsqueda muy breve después de encontrar el cuerpo de Katy y simplemente concluyó que Danny había matado a su esposa y había huido con las niñas. Fueron los padres de Lauria quienes encontraron a Danny cuando regresaron al lugar para buscar más pistas. Y eso fue solo un incendio común en una casa. También recuerdo haber leído que el sótano o bodega de la casa de los Sade tenía una gran cantidad de carbón almacenado, lo que habría generado un fuego extremadamente caliente. Imagino que los cuerpos de niños pequeños podrían quemarse de manera mucho más completa que el cuerpo de un adulto. Si a eso se le suma que la búsqueda también fue muy breve y que los escombros fueron destruidos rápidamente, estoy absolutamente convencido de que los niños murieron en ese incendio. El caso de Lars Mittank. Un hombre alemán que desapareció en Bulgaria en 2014. Había viajado allí con amigos, pero no pudo tomar el vuelo que tenían reservado para regresar porque sufrió una lesión. Por eso se quedó en un hotel barato. Durante ese tiempo comenzó a mostrar signos de paranoia. Al día siguiente tomó un taxi hasta el aeropuerto y llegó muy alterado. Fue a ver al médico del aeropuerto y, de repente, salió corriendo del consultorio, atravesó el aeropuerto y salió del edificio. Todo eso quedó registrado en cámaras de seguridad. Desde ese momento desapareció y nunca volvió a ser visto. Una mujer afirmó haberlo visto tiempo después y pudo describir algunos detalles físicos que coinciden con él. Su madre, junto con investigadores privados contratados, todavía sigue buscándolo. Una de las teorías dice que el medicamento que le dieron para tratar su lesión pudo haberle provocado amnesia y que ahora podría estar viviendo como una persona sin hogar en algún lugar. Yo creo que murió poco después de salir corriendo del aeropuerto. Estaba muy alterado, deshidratado y completamente agotado. Probablemente salió del aeropuerto, se escondió en algún lugar y terminó perdiendo el conocimiento y muriendo. Puede que se haya ocultado dentro del propio terreno del aeropuerto y que nadie lo haya buscado allí. O quizá cayó en algún pozo o entró en una cueva y murió en un lugar oculto.
La razón por la que aún no lo han encontrado podría ser que las búsquedas se han centrado en encontrar a un hombre que aún esté vivo, en lugar de enfocarse en encontrar un cuerpo. Esa es mi teoría, porque muchas veces la explicación más simple suele ser la verdadera. Halleck Rainwalker fue asesinado por su padre adoptivo. Sus padres adoptivos claramente no lo querían, ya que constantemente lo enviaban a otros lugares y hasta intentaron anular la adopción. Su padre fue la última persona que estuvo con él la noche en que, supuestamente, Halleck simplemente se fue caminando. Además, él y su padre estaban alojados separados del resto de la familia, supuestamente para proteger a los otros niños porque Halleck era violento. Pero si realmente era tan violento, ¿por qué nunca lo pusieron bajo observación psiquiátrica ni lo enviaron a un centro juvenil por agresión? La familia ha sido muy poco cooperativa con la policía. Y en 2017 su padre fue oficialmente nombrado como persona de interés en la investigación. Sin embargo, nunca han podido demostrar que él haya matado a Halleck. Incluso la propia abuela de Halleck, la madre de su madre adoptiva, cree que el padre adoptivo fue quien lo mató. Es un caso muy triste. Se me rompe el corazón por este pequeño niño y por su abuela, que claramente todavía lo ama y sigue buscando respuestas para poder cerrar esa herida. El accidente del metro de Moorgate en 1975. Leslie Newson sufrió algún tipo de emergencia neurológica mientras estaba en la cabina de conducción y no logró detener el tren. El hecho de que hubiera conducido la misma ruta varias veces ese mismo día, que nadie a su alrededor notara nada extraño en su comportamiento, y que tanto los testimonios de testigos como los exámenes de rayos X demostraran que, cuando pasó la plataforma y se estrelló contra el final de la línea, todavía tenía las manos sujetando el controlador del tren. Apunta a esa posibilidad. Sin importar cuán suicida pueda estar una persona, las manos reaccionan de manera instintiva tratando de proteger el rostro. Newson no lo hizo. De manera similar, el alcohol que se encontró en su autopsia probablemente fue producto de la descomposición del cuerpo y no de que hubiera estado bebiendo antes del accidente. El paso Dyatlov claramente fue causado por una avalancha. Las vacunas sí están relacionadas con el aumento de los diagnósticos de autismo, pero no de la manera en que Robert F. Kennedy Jr., RFK-Jr., y su grupo de seguidores lo afirman. De la misma forma en que vimos aumentar los casos de Alzheimer y distintos tipos de cáncer cuando la gente empezó a vivir más años. Ahora estamos viendo un aumento en los trastornos del desarrollo porque más niños logran sobrevivir. Los niños con distintos trastornos del desarrollo suelen tener más problemas de salud y factores que pueden comprometer su sistema inmunológico. Por ejemplo, es común que tiendan a tocar o llevarse objetos al azar a la boca. En el pasado, muchos de estos niños morían dentro de los primeros 5 años de vida, con mayor frecuencia durante la etapa de la primera infancia. Incluso antes de que alguien sospechara que había algo diferente en su desarrollo. Ahora que podemos combatir muchas de esas enfermedades, más de esos niños sobreviven y por eso vemos más casos. Además, ¿de dónde creen que surgió la antigua idea de los cambiados o changelings? En el folclore europeo se decía que las hadas robaban a un niño humano y dejaban otro diferente en su lugar. Una explicación que muchas veces se usaba cuando un niño comenzaba a mostrar comportamientos o desarrollos inusuales. Estoy de acuerdo con muchas de las conclusiones que la gente ha mencionado aquí, excepto en los casos de Israel Keyes y John Bennett Ramsey. El número de víctimas de Israel Keyes probablemente es mucho menor de lo que la mayoría cree. Pienso que literalmente solo mató a las personas que ya se conocen públicamente. Todo lo demás probablemente fue él exagerando su historia antes de morir. El caso de John Bennett Ramsey está tan lleno de problemas y de desinformación que ha sido repetida como si fuera un hecho, que resulta imposible para alguien desde fuera llegar a una conclusión clara. Lo único que añadiría es que la gente debe recordar que ella no murió por el golpe en la cabeza, murió por estrangulamiento. Cualquier teoría debe tener en cuenta que todavía estaba viva después de haber recibido el golpe en la cabeza. Jason Holkowski.
Esto ocurrió en una época anterior a MapQuest, un antiguo servicio de mapas y direcciones en Internet, y a Google Maps, y por lo que tengo entendido él vivía en una urbanización residencial. Le pidió a un compañero de trabajo que lo recogiera en la entrada del vecindario en lugar de darle indicaciones para llegar hasta su casa. Creo que probablemente necesitaba pasar por otra casa dentro del mismo vecindario por alguna razón y quiso hacerlo de camino al punto donde lo recogerían. Pienso que ese encargo o recado que iba a hacer fue lo que terminó llevándolo a su muerte. Pero en ese momento ya no estaba en su casa y tampoco estaba siguiendo la ruta más directa ni la más esperada hacia el lugar donde lo recogerían. Como no sabemos exactamente qué camino tomó, es muy difícil buscarlo a lo largo de esa ruta o en la casa de la persona que iba a visitar. Amy Bradley. Ella cayó al mar. Eso es todo. Es, con diferencia, la explicación más plausible. En realidad, es la única respuesta lógica. Adele Komorovsky probablemente fue asesinada por un compañero de clase con el que había salido brevemente en el pasado, Alfred Petzold. El prometido de Adele no estaba en el país y, entre los sospechosos investigados por la policía, un profesor de su departamento, un estudiante universitario que supuestamente estaba enamorado de ella y un exnovio con el que había terminado la relación, aparentemente todos han sido descartados. Soy escéptico respecto a cualquier conexión con el asesino en serie Robert Garreau. Él estaba en el norte del estado de Nueva York, lo cual no está muy lejos de Hamilton, pero nunca he visto pruebas de que estuviera acostumbrado a cruzar la frontera hacia la región de Niágara en Ontario. Como alguien que creció y estudió en Hamilton, sé que el lugar donde Adele fue atacada no es fácil de encontrar, incluso para los locales. Que un hombre que no era conocido por frecuentar campus universitarios y que aparentemente no tenía ninguna conexión con Hamilton encontrara ese sitio y estuviera merodeando fuera de una residencia de la Universidad McMaster sin que nadie lo notara, y justo coincidiera con Adele acercándose al edificio, eso me parece extraño. La única prueba era un pequeño punto rojo en un mapa que tenía en su coche, el cual posteriormente se perdió. Incluso es posible que la tinta simplemente se hubiera filtrado a través del papel. He escuchado que Adele no fue víctima de agresión sexual, por lo que cualquier evidencia de ADN tendría que provenir de lo que se conoce como ADN de contacto. Pequeñas trazas de ADN que se transfieren al tocar objetos o superficies. En este caso, podría haber estado en la cuerda utilizada para atarla o en el sostén que el detective Paul notó que no era de su talla, algo que probablemente llevó el asesino. Petzold regresó a Alemania y murió en la década de 2000, pero el análisis de ADN genealógico podría servir para descartar definitivamente a los sospechosos norteamericanos. Betty Belsab, su esposo Cyril fue quien lo hizo. Es posible que la haya matado durante una discusión, incluso podría haber sido un accidente. El hecho de que su cuerpo apareciera cerca del pueblo donde estaban hospedados, a pesar de que él afirmó que la última vez que la vio estaban en París, es una coincidencia demasiado grande. Imaginemos que Betty hubiera sido una mala esposa, abusiva o infiel, no he oído nada que sugiera eso. Si hubiera planeado escaparse para tener una aventura, quizá con un hombre local o con alguien que supiera dónde se alojaban ella y su esposo y quisiera incriminar a Cyril, sería un plan bastante complicado, para el cual no he visto ninguna evidencia. Después de la muerte de Betty y del juicio en Suiza, Cyril aparentemente tuvo una vida larga, feliz y exitosa. Existen obituarios que lo elogian y, cuando buscas el nombre de Betty en Internet, también aparece el de él. Pero el periódico The Globe and Mail no la olvidó. Y las personas que comentan en artículos sobre el caso, algunas de las cuales fueron estudiantes o colegas de Betty, tampoco la han olvidado. Todas las cartas relacionadas con el caso de Jack el Destripador son pistas falsas que no tienen relevancia real para el caso, incluidas las famosas cartas conocidas como Dear Boss, querido jefe, y From Hell, desde el infierno. Martha Tabram fue una víctima de Jack el Destripador.
Todo en su caso parece demasiado similar a los llamados 5 canónicos, las 5 víctimas que la mayoría de los investigadores consideran asesinadas con certeza por el destripador, como para no estar relacionado. Mary Jane Kelly es la pieza clave de todo ese caso. Los asesinatos parecen haber ido escalando cada vez más hasta culminar con el de Kelly, quien fue brutalmente destrozada durante un periodo de varias horas, mientras que las otras víctimas fueron asesinadas en cuestión de minutos. Y después de eso, aparentemente los asesinatos simplemente se detuvieron. El asesino en serie habría utilizado a las otras víctimas como una especie de preparación para descubrir hasta dónde podía llegar, antes de descargar toda su furia y odio para destruir completamente a Kelly, una mujer con la que tenía algún tipo de vínculo emocional. Joseph Barnett, su conocido y antiguo amante, parece un candidato ideal en ese sentido. Frances Coles, la última de los 11 asesinatos de Vite Chapelle, probablemente fue víctima de un imitador que intentaba copiar a Jack el Destripador.